funciones, y la utilidad que tienen es que permiten que separemos una tarea que es bastante grande, compleja, en porciones más pequeñas, en dividir una tarea en partes más pequeñas para que la solución sea mucho más sencilla de lograr o al menos de entender, ¿ya? Y de resolver. Entonces, las funciones permiten que separemos un problema que es totalmente grande y al separarlo nosotros podamos encontrar soluciones a cada una de esas pequeñas tareas. ¿Para qué? Para simplificar los procesos. Y aparte, nosotros podemos reutilizar ese código cuantas veces nosotros querramos, siempre y cuando sea necesario, ¿ya? Entonces, las funciones, esa es la finalidad que tienen: separar tareas complejas para simplificar los procesos y que ese código que nosotros escribimos en cada una de esas funciones pueda ser reutilizable en nuestro programa, ¿ya? Estas funciones, como les mencioné, forman parte del lenguaje de programación. En este caso, Python tiene un montón de funciones, print, input, funciones que permiten contar cuántos caracteres tiene una cadena de texto, convertir una cadena de texto en entero, en flotante, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces vienen un montón, vienen integradas con el lenguaje de programación. Sin embargo, nosotros como programadores, dependiendo de nuestra necesidad que tengamos, podemos crear nuestras funciones. A esas funciones se les conoce como funciones definidas por el usuario o, por sus siglas en inglés, UDF, ¿ya? Entonces, las funciones vienen predefinidas por el lenguaje de programación, pero también nosotros podemos crear nuestras funciones para simplificar los procesos que tengamos en el contexto en el que nosotros estemos trabajando como programadores, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las características de las funciones en Python? Este material que ustedes están viendo aquí, yo se los compartí en el grupo de WhatsApp para que ustedes lo miren. Ahí tienen todo un resumen de todo lo que hemos estado viendo en clase para que ustedes pues no se lo pierdan. Características de las funciones en Python. Las funciones en Python pueden devolver valores o no hacerlo, ¿ya? Ya vamos a ver qué es eso de devolver valores, de retornar un valor. Otra característica de las funciones en Python es que pueden tener parámetros o argumentos o no tenerlos. Parámetros y argumentos a veces tiende a confundirse con algo que es lo mismo. En la práctica vamos a ver que no es del todo así. Ya vamos a ver qué es un parámetro y vamos a definir qué es un argumento. Otra característica de las funciones en Python es que a las funciones también se les denomina método, dice, cuando se encuentran definidas en una clase. Función y método son sinónimos cuando están dentro de una clase, ¿ok? En caso contrario, no. Un método está asociado con un objeto, mientras que las funciones son independientes entre sí, a menos que esa función se encuentre dentro de una clase. Existen funciones que son predefinidas, como yo lo mencioné, es decir, que ya son parte del lenguaje, y funciones propias o personalizadas, que en este caso ya las conocemos como UDF. Las funciones nunca van a realizar algo sin antes ser llamadas. Yo les mencionaba a ustedes el ejemplo: cuando usted va hacia una persona, cuando lo llama por su nombre, Juan, Pedro, María, Elian, en mi caso, yo voy a un lugar, si no soy llamado no voy a ir, a menos que yo tenga como fin ir, ¿verdad? Pero no es el caso ahorita. Necesito que alguien me llame para ir hacia esa persona. Entonces las funciones, ustedes van a ver que tienen un nombre por el cual nosotros las llamamos, por el cual nosotros hacemos uso de ellas, ¿ok? Entonces, para que ustedes lo recuerden siempre, recapitulando, hay funciones que vienen predefinidas del lenguaje de programación. Hay funciones que nosotros podemos crear y que esas funciones reciben el nombre de funciones definidas por el usuario o UDF y dependen de la necesidad del programador en el contexto en el que se encuentre trabajando, ¿ok? ¿Qué más? Las características de las funciones, que pueden devolver valores o no pueden hacerlo, ya vamos a ver la razón. Las funciones pueden tener parámetros o no tenerlos. A las funciones también se les denomina métodos, obviamente siempre y cuando se encuentren definidas en una clase. Hay funciones predefinidas, como ya lo vimos, y otras que definimos nosotros como programadores. Y las funciones nunca realizan algo sin antes ser llamadas, ¿ok?